Pero antes, quiero tomarme unos 2 o 3 minutos para remachar sobre el don de profeta y el don de apóstol, de por qué pensamos que hoy día los apóstoles y los profetas no existen, aunque ya estuvimos hablando de manera profunda y con muchos versículos bíblicos, donde la Biblia nos demostraba, no yo, porque yo no sé nada, la Biblia es que nos demuestra los temas que muchas veces no entendemos, y ahí entonces sacamos conclusión. Y la Biblia misma nos concluye que en realidad el ministerio de apóstol y de profeta no están en función actualmente, después del primer siglo. Y solamente le voy a dar una razón contundente que está en la Biblia, porque es la que yo considero que debe quedarse más en la conciencia de cada uno de nosotros. Vayamos a Lucas capítulo 16, versículo 16 y también el versículo 17. Ahí vamos a ver el ministerio de profeta. ¿Qué dice el Señor con respecto a ese ministerio? Dice así claramente: la ley y los profetas fueron ¿hasta cuándo? Esa fue una declaración de Jesús, y Él es Dios. Aquí hay 3 cosas que podemos ver así rapidito. La ley, número 1, y los profetas, 3, eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar. 1, Jesús está diciendo aquí: señores, aquí para la ley. Yo soy el cumplimiento de la ley, por tanto yo traje buenas nuevas. Ya la ley era para los judíos, la ley moral es la única que debemos seguir, porque eso fue lo que Dios habló desde el principio. Pero lo que son leyes ceremoniales aquí caducan, y lo que son profetas de oficio ya no va a haber más. Juan es el último. La cosa número 2. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí categóricamente. ¿Por qué? Porque Él trae ahora una nueva revelación para cambiar del antiguo pacto al nuevo pacto. Y en el nuevo pacto ahora Él lo hace con el mundo entero. Amén. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? Sencillo. Aquí dice que es el anuncio del reino de Dios. Y ahora todos se esfuerzan por entrar. Amén. Esa es la primera cita bíblica contundente de que ya no hay más profetas. Vamos a otra cita bíblica muy importante que nos va a ayudar también a entenderlo. No hay más profetas ni apóstoles, porque la función principal de los apóstoles y los profetas era dar base, consistencia a la doctrina bíblica. Efesios 2:20 al 22. Esto es muy importante que usted y yo lo tengamos pendiente, por si algún día queremos rumiar sobre el tema de los apóstoles y los profetas. Entonces, aquí dice: edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si la función principal de un apóstol o de los apóstoles y los profetas era darle fundamento al evangelio, a la doctrina que Jesús trajo, siendo Jesús mismo el fundamento de la misma. Y por otro lado vemos en 1 Corintios
que ya no se puede poner fundamento sobre fundamento. Y vemos también en Apocalipsis, y el apóstol Pablo también en Gálatas, vamos a ver sobre el ciclo bíblico, que ya no hay otro evangelio y que no pueden haber revelaciones nuevas, y que la última revelación se la dio el Señor a Juan en Apocalipsis. Entonces, en base a eso, no se necesitan apóstoles ya y profetas, porque esa era su función principal, darle consistencia, fundamento a la doctrina bíblica. Vamos a buscar sobre el ciclo bíblico que están aquí, que van a apoyar esto que estamos diciendo. Por ejemplo, en Apocalipsis 22, 18, podemos ver que ese libro de revelación fue la última revelación nueva que el Señor le dio a un profeta. Y de hecho, sea de paso, los apóstoles también eran profetas. Hacían obras apostólicas, pero también eran profetas porque recibían revelaciones de Dios nuevas y tenían que escribirlas. Y como no existía todavía escritos como lo del Antiguo Testamento, libro por libro, aquí tenía que tejerse la doctrina del nuevo pacto del Evangelio. Entonces Dios, ¿a quiénes usó? A los mismos apóstoles que eran también profetas. La Biblia habla de unos cuantos profetas también que debían estar allí, que eran de transición para ayudar en la revelación también. Pero escrito el canon de la doctrina, que termina con Apocalipsis, ya no hay necesidad de apóstoles ni de profetas. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Y lo que dice? No una revelación nueva que venga por ahí, sino lo que está escrito allí, que es la misma voz del Espíritu Santo en ese libro de Apocalipsis. Si alguno añadiere a estas cosas, ¿qué va a pasar? Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y el verso 19 también dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Eso nos corrobora entonces que ya no hay revelaciones nuevas. Y yo le había dicho que en el transcurso de estos 2000 años se han levantado falsos apóstoles y falsos profetas trayendo revelaciones nuevas, pero la misma Biblia lo ha hallado mentirosos. Y por eso han surgido muchas corrientes religiosas como los mormones, los Jesús solo, los testigos de Jehová, los del séptimo día. Y cada uno tiene su profeta, pero han sido hallados falsos porque contradice lo que dice la palabra del Señor. Por eso Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 6, vamos a leer Gálatas 1:6, él dice: no hay otro evangelio. El evangelio que tenemos ya plasmado en las escrituras es el único evangelio que existe. ¿Y quiénes lo plasmaron? Los trajo Jesucristo, los reveló Jesucristo. ¿A quiénes? A los apóstoles y los profetas de ese tiempo. Ya lo plasmaron, porque no se puede poner fundamento sobre el que ya está puesto. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio ¿qué? Diferente. Le está hablando a los cristianos de Gálatas. Verso 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Palabras fuertes estas. Quieren pervertir el evangelio ¿de quién? De Cristo. El verso 8 dice claramente: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, o sea, del que nosotros hemos plasmado en estas cartas, del que hemos recibido directamente de Jesucristo, sea llamado ¿qué? ¿Sabe qué significa anatema?
cuando alguien o cuando algo está bajo anatema, from Dios, desde el cielo, desde el Padre, es que está bajo maldición. Las ciudades que conquistaron Josué y también en parte Moisés, esas ciudades Dios la puso bajo anatema porque estaban ya bajo maldición y por eso tenían que ser sacada esa gente de allí. Y por eso Dios permitió que Israel entrara a esa tierra. Entonces es lo mismo, es la misma palabra que se utiliza allá, la que se utiliza acá. Entonces cualquier persona que quiera traer otro evangelio diferente, una revelación nueva, diferente a la que está escrita aquí, ya ha sido puesta bajo maldición de parte del Señor.